Nuestra visión y pasión por bendecir a la congregación y alcanzar a todas las personas con el Evangelio nos ha impulsado a dar forma a nuestro portal web oficial. Desde ahora, ingresando a www.iglefiladelfia.com podrás estar actualizado sobre nuestros próximos eventos y actividades especiales. Descubrir todos los ministerios que conforman la iglesia e inscribirte en el que quieras. Ponerte en contacto con nuestro equipo pastoral para oración o consejería. Y conocer todo sobre nuestros cultos y servicios especiales. También accederás a recursos bíblicos totalmente gratuitos y material exclusivo de edificación espiritual. Mantente conectado a nosotros 24/7 desde nuestro sitio web. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia Online. Mucho más cerca de ti. Doy gracias a Dios primeramente por el privilegio de poder estar compartiendo en esta mañana con cada uno de ustedes, con la iglesia preciosa Filadelfia. Le damos gracias a Dios por eso. También le damos gracias a nuestros pastores principales por darnos la honra y el privilegio de poder estar ministrando no solamente una reflexión de la palabra, sino el privilegio que podemos tener hoy de sentarnos a la mesa con el Señor. Hoy es un día de fiesta y un día de gozo, y quiero que vamos rápidamente para redimir el tiempo en el marco de la temática la excelencia de Dios. Hemos titulado esta reflexión, una corta reflexión, porque vamos a tener la Santa Cena, la Cena del Señor, en 2 de Corintios 4, 7, 9 y del 15 al 18. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque este leve peso de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Hoy te pedimos que tú nos ministres, que tú seas ministrándonos a través de tu poderosa y preciosa palabra y a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Úsame en esta mañana como vaso de barro que soy, para demostrar la excelencia de tu palabra, de tu evangelio, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y en Él te damos gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. La primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo la escribe y podemos ver en esa carta que es una carta está conflictiva, es una carta más de exhortación, porque la iglesia de Corintios era una iglesia que estaba de alguna manera desviándose de diversas maneras. En la iglesia de Corintios, el Pablo tuvo que reprender cosas como inmoralidad, divisiones, abusos de los dones espirituales,
aún se veían borracheras, tuvo que reprender muchas de esas cosas, y también es escrita para contestar algunas preguntas que los corintios habían hecho al apóstol Pablo acerca del matrimonio, de la segunda venida del Señor, acerca de los dones espirituales y acerca también de lo que era la cena del Señor. Pero en esta segunda carta a los Corintios vemos que el apóstol Pablo tiene otra postura. Ya no es una carta de reprensión, ya es una carta que viene atendiendo a otras circunstancias y situaciones, y especialmente atendiendo a una problemática que era que los corintios, la iglesia de Corintios, estaban de alguna manera desanimándose, se estaban desvaneciendo por las pruebas, algunos estaban volviendo atrás en la fe, y el apóstol Pablo en esta segunda carta brinda una especial atención a levantar el ánimo de la iglesia, a fortalecerlos, porque ya quizás era una iglesia que ya estaba más madura, una iglesia que ya había sido edificada sobre los fundamentos de la Escritura, sobre lo que él había establecido para la iglesia de Corintios como doctrina fundamental, pero ellos estaban allí pasando por tribulaciones, pasando por pruebas, pasando por dificultades que los estaban desanimando. Una de las cosas terribles que puede pasarnos a nosotros es el desánimo. El desánimo podemos definirlo como la pérdida de las fuerzas por causa del cansancio, la pérdida del ánimo, y eso muchas veces trae tristeza, depresión, algunas veces hasta ataques de pánico puede producir el desánimo. Y era la preocupación del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia y el apóstol Pablo quiere darles herramientas para que ellos pudieran salir victoriosos en medio de las pruebas. Y les habla específicamente a la iglesia de Corintios, y creo que esta palabra nos habla también hoy a la iglesia de Filadelfia. Pero vemos cómo el apóstol Pablo comienza en este texto refiriéndose a algo particular. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué tesoro el apóstol Pablo estaba hablando? Porque a primera mano tendemos a pensar, y quizás no de una manera errada, que ese tesoro es el Espíritu Santo de Dios, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y quizás muchos de nosotros tendemos a pensar eso de primera mano, pero no siendo errado, no es lo que el apóstol Pablo estaba hablando en este momento. El apóstol Pablo les está hablando del tesoro del evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice en el capítulo 4, el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestro siervo, por amor a Jesús. Está hablando del evangelio, y una de las cosas que el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí es que no nos predicamos a nosotros. No predicamos porque queremos demostrar que somos los mejores. No predicamos porque Dios nos ha hecho especiales y mejores a los demás. Predicamos y somos esos vasos de barro en las manos del alfarero, porque Él ha depositado un tesoro en nosotros.
Yo creo que eso es motivo de darle a Dios la gloria y darle un aplauso fuerte, porque es un privilegio enorme poder ser esos vasos de barro, pero que contenemos, somos depositarios de ese tesoro precioso que son las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. Necesitamos atesorar ese tesoro y que ese tesoro pueda brillar, que podamos exponerlo a la luz, que podamos ser aquellos portadores de buenas nuevas de salvación. Por eso el apóstol Pablo lo primero que comienza diciendo: pero si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Que Dios no sea hallándonos, exhortándonos a que nuestro evangelio está encubierto, sino que nos convirtamos en esos evangelistas de la iglesia Filadelfia que llevan el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo punto, el apóstol Pablo está diciendo que ese tesoro está depositado en vasos de barro. Y es una analogía que el apóstol Pablo está usando, porque no olvidemos que el apóstol Pablo está enfocado en traer esperanza. Está enfocado en traer consuelo. De hecho, él comienza la carta a los 2 de Corintios diciendo y exaltando: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios de misericordia, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros, con la misma consolación con que hemos sido consolados, podamos nosotros también consolar a otros. ¿No es eso precioso, amados hermanos? Dios nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos ser esos vasos de barro que consuelan a otros. Gloria a Dios. Y hay una experiencia donde Dios le habla al profeta Jeremías y Dios le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Qué le pasó a la vasija? Se echó a perder en sus manos. Aquí hay algo que Dios quiere ministrarnos en esta mañana. Así como la vasija se echó a perder, quizás algunos de nosotros hoy nos sentimos que nuestra vida se encuentra así. Siento que todo se echó a perder. Compartía estos días con un amigo y me decía: todo estaba bien, de la noche a la mañana mi papá tuvo un accidente y la vida nos cambió a todos. Todo cambió por completo, no entiendo qué pasó. Y hay vidas que quizás ahora se encuentran atravesando por pruebas y dificultades, que sientes que tu vida se echó a perder. Pero hay algo interesante que ver aquí, que esta vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Nuestro alfarero es Dios, aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que nos forma para que seamos vasos de honra, para que le sirvamos. Y si quizás estás pasando, por eso lo importante no es ahora en qué condición nos encontramos. Quizás nuestra vida está rota, pero lo importante es que estamos en las manos del alfarero. Amén. Y ahí en sus manos vamos a estar seguros. Porque fíjese que sigue diciendo: y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor. Él hizo otra vasija. Yo creo que aquí hay muchas vasijas nuevas, muchas vasijas que Dios ha estado formando, porque dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que venga. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Y encontramos en la palabra referencia a 7 vasijas, a que hace referencia
y que simbolizan vidas en las manos de Dios. Vasijas de honra, vasijas de misericordia, vasos o vasijas escogidas, vasos limpios, vasos quebrantados, vasos para usos viles y vasos de ira. Vasos de honra, dice 2 Timoteo 2:20 al 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de hierro y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú que estás hoy aquí, hermano, hermana, siervo, ministro del Señor, visitante, tú puedes ser ese instrumento en las manos de Dios. Hemos sido llamados para ser instrumento en las manos de Dios, útil al Señor y santificado para toda buena obra. Amén. Número 2, vasos de misericordia. Entonces, porque estos vasos de honra eran los vasos que se ponían en la entrada de la casa de los judíos, de cada casa judía, para que al entrar cualquiera pudiera saciarse de esa agua fresca. Estos vasos tenían la particularidad de que eran vasos de honra porque estaban aptos para contener agua limpia, agua fresca y poder ser saciados. Y vasos de honra son aquellas vidas, aquellos hombres, aquellas mujeres que saben venir delante de la presencia de Dios día a día para esa agua fresca, para ese refrescarse con la presencia del Espíritu Santo. Y vasos de misericordia son de alguna manera los mismos vasos de honra, pero estos vasos de misericordia tienen la particularidad de que eran puestos a las orillas del camino para que los transeúntes, los que venían de camino, que quizás no tenían cómo saciarse, ellos pudieran conseguir allí cómo saciar su sed. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y yo le daré aguas de vida eterna, aguas que salten para vida eterna. Amén. Vasos de misericordia son aquellos vasos que de alguna manera hacen bien bajo la guía del Espíritu Santo, aunque algunas les paguen mal. Y vasos escogidos son vidas seleccionadas por el Señor para que lleven su nombre en su tiempo. Una de las cosas que hacía el alfarero era que el alfarero, cuando ponía la vasija en el horno y luego que la sacaba, comenzaba a detallarla y decía: esta vasija me quedó hermosa, esta vasija me quedó como la ideé y aún mejor, y salió como que con unos detalles particulares que esta vasija tenía, y decía: esta vasija la voy a apartar. Una característica que tenían las vasijas escogidas era que estas vasijas eran puestas en un lugar oscuro por un tiempo. El alfarero esperaba que llegase alguien que tuviera un objetivo específico, especial, para vender esa vasija a alguien que le iba a dar un uso especial. Pero algo particular, que estas vasijas estaban en lugar oscuro, así como muchas vasijas, quizás como hombres y mujeres se sienten que como que estamos allí en el anonimato, como que Dios no se acuerda de mí, pero ¿sabes qué? Dios te ha escogido como vasija de honra, como vaso de misericordia y como vaso escogido, vasija escogida para llevar su nombre. Cuando el apóstol Pablo es confrontado por Dios por ir persiguiendo a la iglesia para matar a los cristianos, hay una experiencia que él tiene con el Señor y lo tumba del caballo y le da unas instrucciones, y luego le habla a Ananías, y Ananías le dice: Señor, ¿cómo voy a ir a ministrar a ese hombre si ese hombre de alguna manera anda persiguiendo a los cristianos para matarlo? Y la respuesta que Dios le da es: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, mi evangelio a los gentiles. Hay vasijas escogidas hoy para llevar el nombre de Dios a los que están perdidos, a los que están sin conocerle a Él. Qué hermoso que podamos ser esta vasija escogida. El alfarero
le ponía su nombre para que era digna de llevar el nombre del alfarero. Y vasos limpios son los que permiten ser limpios constantemente por la palabra y por el Espíritu Santo. Vasos quebrantados son los vasos que son almas, que aunque son sedientas y derribadas o quebrantadas, siempre están dispuestos a vivir humillados delante del Señor. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vasos quebrantados. Rápidamente, para terminar, quiero hablar desde ese proceso que el alfarero hacía con esos vasos quebrantados, con esos vasos que ya quizás habían sido vasos de honra, habían sido vasos de misericordia y habían cumplido su objetivo, o vasos escogidos, pero que habían sido quebrantados, que representan vida en las manos de Dios. Y una de las cosas que hacía el alfarero primero era que la vasija necesitaba ser vaciada. Necesitaba salir todo lo que pudiera haber dentro para poder ser llenada de nuevo. Y hay vidas que necesitan ser vaciadas para que el Espíritu Santo sea llenando sus vidas. Otra de las cosas que el alfarero hacía era que todo lo que no servía, las impurezas, lo que podía tener de detalle, lo lijaban, lo pulían. Tenía que ser pulido. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Proverbios 25:4 dice: quita las escorias a la plata y saldrá alhajas al fundidor. Saldrá una joya, saldrá algo precioso. La plata, si no se pule, si no se lija bien, no sale la belleza de ella. Dios te ha estado puliendo, Dios te ha estado puliendo para que salga lo mejor de ti. Lo otro que era que debían de ser reconstruidas. El alfarero tomaba un barro nuevo y lo ponía, le hacía asas que se le había dañado, le hacía la boca que se le había podido dañar para poder reconstruir esa vasija. Y eso significa que Dios nos da una boca nueva, un corazón nuevo, una vida nueva, un corazón. Él dijo: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne donde yo pueda habitar. Lo cuarto es que debía ser puesto de nuevo en el horno. Cuando el alfarero hacía esa reconstrucción, debía ser llevado de nuevo al horno esa vasija. Y así nos encontramos muchas veces nosotros, que aunque habiendo pasado por pruebas y dificultades, sentimos que viene otra más y otra prueba más, porque necesitamos ser reconstruidos, necesitamos ser llevados nuevamente a veces al horno para que se pueda probar que esa obra que Dios ha hecho en nosotros es firme. Que se pueda comprobar que somos nueva criatura, que somos esos vasos formados por Dios para llevar su evangelio y poder ser instrumentos de gloria y de honra para el Señor. Pero había una promesa para esos vasos que pueden ir nuevamente al horno, que es, dice Isaías: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El apóstol Pablo estaba a punto de darles la estrategia, estaba a punto de darles de alguna manera el antídoto o el secreto de cómo él podía, aunque le estaba mostrando a ellos cuáles eran sus tribulaciones y sus pruebas, estaba a punto de darles el secreto por el cual él podía decir: estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es donde el apóstol Pablo le dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque este leve peso de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
El apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia: ustedes no maximicen las tribulaciones, minimicen las tribulaciones y maximicen y exalten el eterno y excelente peso de gloria que producen las pruebas en sus vidas, porque para eso vienen las pruebas. Las pruebas, cuando somos metidos en el horno de Dios, no vienen para quemarte, no vienen para destruirte, vienen para sacar lo mejor de ti, vienen para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Dele un aplauso al Señor.